acá en Café TV. Les agradecemos como siempre por permanecer con nosotros. Viene uno de los temas importantes de los que ya habíamos hablado. Así es, vamos a hablar con el ingeniero Carlos Panchero. Él nos va a ayudar a organizar una economía familiar saludable, que es importante, sobre todo cuando uno se toma la libertad de irse de feriado, pero bueno, tiene las responsabilidades que cumplir mensualmente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, ingeniera, nosotros pudiéramos tener una economía familiar saludable? Sin privarnos de algunos gustos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Este es un tema que por cultura ecuatoriana es un poquito muy compleja, pero en sentido de economía, llamándole así, tema de finanzas, venimos de un largo feriado en el cual posiblemente nuestras familias gastaron un poquito más del presupuesto que teníamos. Pero lo más común y lo mejor para salir adelante en estos temas o épocas de crisis es en las familias grandes del Ecuador, pues irse a mercados, a ferias y comprar a través de grandes familias, qué sé yo, un quintal de papas y distribuir por cada unidad familiar. Eso te ayudaría a generar un poquito de ahorro tal vez para es tu... un ahorro importante, digo yo, y eso hablábamos al principio del programa. En este caso, por ejemplo, si usted las compras semanales le salen de $70, en este caso le podría llegar a salir de 30. Efectivamente. Es decir, menos de la mitad. Excelente, estamos ahorrando un 50% Menos, inclusive ¿no? Un poquito menos. Ese es un factor económico muy Además, tema de ahorro, son ¿no? montos considerables. Así es, que el ahorro familiar efectivamente vería involucrado ahí para otras actividades a futuro, posiblemente como ahorro, ¿no? ¿Sí? Posiblemente tal vez este tipo de ahorro que tú estás fomentando en este momento, a mediano plazo podrías efectivizarlos con logros, por ejemplo, adquirir bienes, vehículos, entre otros aspectos, con ese sentido del ahorro, que inclusive vendría como beneficio para el hogar. ¿Y comprar un vehículo se considera una inversión, una manera de ahorrar, o es un bien que con el mismo uso se va desgastando, se va desvaluando y realmente no representa una inversión excelente. Importante para El sentido de adquirir un vehículo, como definición, por el momento no es ninguna inversión como tal. Sí, es una necesidad que tienen las familias de transportarse. Pero aquí viene un tema de equilibrio, o sea, en nuestro sentido sería de utilizar en tema de ahorrarnos un poco el transporte público. Obviamente que el sentido del beneficio de utilizar el transporte público involucra ciertos factores, ¿no? Tú quieres brevedad de acercarte a tu oficina, trasladarte de un lugar a otro, deseas obtener un carrito. Pero el tema como inversión, no le veo yo el tema, sino como una necesidad de las familias ecuatorianas actualmente. Ha terminado así. ¿Qué otros consejos o qué otros tips, aparte de las compras, por ejemplo, cotidianas, podemos darles a las familias que nos están viendo para ir ahorrando, aunque sea de a poquito? Verás, hay un tema de sentido, de definición, el tema finanzas, el tema de despilfarro y ahorro, ¿sí? El ahorro consiste en tener la definición de tener un dinero para utilizarlo en el tiempo, mientras que el despilfarro tenemos ahí ciertas circunstancias que nos llaman la atención y adquirimos en ese momento. Entonces existen distintos tips financieros y económicos que cada hogar debería tomar en consideración. Por ejemplo, hacer una lista del mercado para no comprar de más, productos de más. Mira, por ejemplo, te hablo como ejemplo. En mi hogar, sí, todos los años, mi esposa y yo hacemos un flujo, en el cual consideramos nuestros ingresos, nuestros gastos, posiblemente nuestros viajes por los feriados, nos organizamos. Y lo que me encanta, por ejemplo, la mejor administradora del hogar es la esposa, ¿sí? Y antes de ir a sus quompras, ella realiza las listas efectivamente, cuál es la necesidad que tenemos en nuestro hogar. Va al supermercado y adquiere efectivamente lo justo. Además de hacer estas listas de mercado y de no comprar cosas que no sean necesarias, ¿qué otros tips para poder ahorrar? Existen otros tips. Mira, por ejemplo, estamos de moda el tema del internet. Sí, en el internet encuentras promociones estupendas, pero hay que tener mucho cuidado con el internet porque se puede volver adictivo. Sí, como ya adquiriste la compra de ahorita, compraste tus zapatos deportivos y te gustó el tema y empezaste con el tema de impulsivo en ese sentido. Entonces ese sentido hay que tomarlo en consideración.
para las compras. En Igual este tema. estas promociones a veces no son muy reales, ¿no? Así o sea, es. el 2x1 al Así final es. puede Y- ser que Y no pagas, sea... y pagas posiblemente el doble del sentido Exacto, de tener este mucho tema. cuidado con estas Mucho cuidado, promociones. mucho tema. Ahora, digo yo, por ejemplo, compartir cosas, otro ejemplo podría ser en el caso de las comunidades, no sé, con el vecino, si es que es su amigo, y no sé si me estoy yendo muy allá, pero compartir un wifi, por ejemplo. Excelente, súper bien. Cosas de ese estilo, Sí, ¿funcionan? sí funciona. Mira, el mercado ecuatoriano en su amplitud en tema agrícola, tenemos maravillas nosotros. De que, ¿por qué no fomentar ese tema, no? Sí, o sea, ayudaría en tema de ahorro también para las familias, ¿sí? Y ¿por qué no también solventar el tema del comercio justo para esas personas que empiezan con sus emprendimientos pequeños? Sería fundamental sobre ese sentido. Y te generaría ahorro también familiar. En cuanto a inversiones o pequeñas inversiones que puedan hacer para multiplicar su capital, ¿qué pudiera, cuál es lo Muy bien. recomendable? No sería un carro, ya quedamos de acuerdo. Así es. ¿Qué pudiera hacer? Mira, con el sentido del ahorro tú puedes generar inversiones, acudir a entidades financieras, ver tasas de interés viables que tú puedas acceder en beneficio tuyo y generar a mediano o largo plazo esa inversión a través de generarte o adquirir un terreno, posiblemente dar la entrada de una casa. Entonces son ciertos factores que tú puedes hacerlo en ese sentido. Recomendaciones precisas para ahorro, por ejemplo, esto del chanchito, del cepo, poner $1 diario. Hay unos ejercicios que me parecen chéveres. Por ejemplo, el lunes pones $1, martes pones 2, miércoles pones 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, 7 descansas, por ejemplo. Y así, al final del mes, es una cantidad importante. Al final del año superan los 500 o $1000. Excelente. Mira, en todo hogar debería existir la cultivación como tal a nuestros pequeños, ¿sí? O sea, demostrarles e incentivarles el tema del ahorro, como acabas de decir. Los cepos, los tipos cepos y $1, porque pero cepo que usted no pueda abrir. Excelente. Claro. Sí, vamos a hacer chanchito sentido. de esos que usted tenga que No romper. compartido, ¿no? Claro. Entonces, involucra de que ellos crezcan con estas definiciones financieras para que cuando estén en nuestra edad efectivamente tengan la cultivación, este tema del ahorro. Es importante. Es importante. A partir de ahí, la otra es compartir, por ejemplo, la ropa, ir viendo qué está bien, qué funciona para el hermano menor. Sí, son temas de ahorro. Son temas que a veces pueden ser extremos, pero a veces la economía es extrema y a veces estamos verdaderamente complicados. Así es. Entonces, estas recomendaciones yo creo que son indispensables y darles puntualizaciones a nuestros televidentes es importante. Así es. Mira, por ejemplo, está de moda el tema de adquirir artículos pequeños a través de segunda mano. O de segunda mano. Que efectivamente te ahorra a la familia. Qué sé yo, un tema de un coche para niños, que puedes tranquilamente utilizarlo. Ahí el internet sirve mucho, me parece. El internet sirve mucho. Páginas que te ofertan maravillas y que están con productos de calidad que efectivamente lo puedes reutilizarlo. También es importante, además que por un cuidado al planeta, también económicamente hablando, apagar las luces cuando no se esté en la casa. Muy bien. O si no está en esa habitación, pues apagar esa luz. Excelente. Pero ¿qué otras recomendaciones usted nos da? Ya sabemos y repetimos, comprar artículos de segunda mano en plataformas virtuales, de repente de cosas que no se vayan a dañar y que no vaya a utilizar por mucho tiempo, un coche. O sea, Así es. El bebé crece, el tema de hacer una lista del mercado, el tema de apagar las luces porque realmente la luz no es que sea económica. ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Más transporte público, más bus que taxi de repente. Excelente. ¿Qué más podemos Mira, hacer? por ejemplo, el tema del medio ambiente hay que respetarlo como tal, ¿sí? Vivimos un tema que posiblemente puede perjudicar a nuestros más pequeños a mediano plazo, que posiblemente yo difundo en mi hogar. El tema del plástico, posiblemente no me gusta adquirir gaseosas en botellas desechables de plástico, porque eso me genera un poquito también de discurso. Pero también entra dentro del presupuesto el adquirirlo. ¿Y qué hago con mis pequeños? El tema de plástico es colocarlos en esas botellas de 3 litros, por ejemplo, y llenarlo de plástico y plástico y plástico y plástico y plástico. Estoy generando a mis niños también el tema ahorro sobre estos temas. ¿Sí? Ahora, ya cuando estamos en dificultades económicas verdaderas, ¿cuáles son quizás esas cosas que debemos prescindir? Que tal vez tengamos, pero ¿qué debemos de prescindir? Por ejemplo, ¿qué cosa no es absolutamente necesario? Digamos, de esta televisión por cable, digamos, de estas plataformas
que uno puede pedir películas de las que quiera. No sé, ¿qué tipo de cosas no son imprescindibles? Al menos hasta volver a ponernos bien económicamente. Mira, la mayoría de familias tendría un estándar entre esposo, esposa, 2 niños, te hablo en un promedio. Ujú. Cada niño tiene su dormitorio, su TV cable, su internet, etcétera. Posiblemente se podría generar a nivel familia una televisión en una sala de estar que compartan en familia, compartan programas y efectivamente abaratamos costos con los otros los dos dormitorios. Sí, eso que involucra el tema de ahorro. Ya. Sí. No ser impulsivo, nuevamente recalco en ese sentido que mi amigo tiene el tema de este servicio, yo también quiero, entonces no es ese el No tema. llenarse de servicios y Excelente, y suscripciones. excelente. También que es importante cuando se tiene niños ahorrar para su educación a futuro. Por O supuesto. sea, empezar ese ahorro desde que es un bebé Así es. para la universidad o incluso ya para el colegio en alguna emergencia tienes Exacto. ese pot, ¿no? Eso Así es es. Ahí fundamental. sirven estas pólizas, me parece, de plazo fijo. Súper bien. Que súper tienen bien. un buen Así es, interés. así No voy a es. sacar en 5 años. Así No es. puede ir poniendo todavía. Sí, Pero sí. ¿cómo Tienes un investigo? ahorro futuro. ¿Cómo me entero de cuáles son los Mira, mejores? muchas entidades financieras y ahora también existen no entidades financieras que te ayudan en productos o servicios Ujú. a fijarte este requerimiento a largo plazo. La mayoría de padres de familia necesitamos que nuestros hijos culminen su etapa profesional. Entonces el apoyo y el amparo debería estar amparado en temas de pólizas de seguros, entre otros aspectos. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Te parece si terminamos con alguna conclusión, por favor? A nivel general, no seamos impulsivos en nuestras compras, comprar lo justo, generar ahorro y una No definición. dejarse llevar por las promociones. No dejarse llevar por las promociones. Y en sentido, pues a nivel familiar que tenemos como inicié la entrevista, somos un número en volumen muy grande en tema familiar. Adquiramos compras a través de nuestras familias y distribuyámonos para cada unidad familiar. Esa sería mi recomendación como tal. Muy bien. Muchísimas ahí- gracias. Entonces la vamos a tomar en cuenta para justamente poder sanar nuestra economía, sobre todo después del feriado. De alguna manera, oiga, sí, póngase pilas para que pueda equilibrarse nuevamente. Le damos las gracias a el economista Carlos Mancheno. Él es Gracias. docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UTE. Nuevamente, gracias por Gracias. estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con Amelina, que tiene información importante en este momento también, cosas que decirnos de este Así es. 25 de febrero.